Bienvenido a Nuestras Voces, lugar donde se refugian todas esas historias que han sido víctimas del silencio y de todas aquellas voces que claman liberarse y así finalmente ser escuchadas. Antes de escuchar nuestras historias, cuéntanos de qué tema te gustaría que fuera nuestro próximo video. Te leeremos en los comentarios. Saludos. Orígenes de la leyenda de la planchada. La leyenda de la planchada es una de las más conocidas en el ámbito hospitalario de México. Se ha transmitido de boca en boca entre generaciones de personal médico, pacientes y visitantes, y aunque sus variantes son muchas, todas coinciden en una figura clave. La aparición de una enfermera impecablemente vestida, con uniforme blanco y perfectamente almidonado, que se manifiesta en hospitales antiguos y modernos, usualmente en turnos nocturnos, brindando cuidados a los enfermos, aún después de la muerte. Aunque no se puede establecer una fecha exacta del surgimiento de la leyenda, su popularidad comenzó a crecer durante la primera mitad del siglo XX, en paralelo al auge de los hospitales modernos en México. La figura de la enfermera era símbolo de vocación, disciplina y devoción al cuidado de los demás, y justamente en ese contexto nace la planchada, como una representación sobrenatural de ese mismo arquetipo, pero también como un espíritu en pena. Algunos estudiosos del folclore urbano sostienen que esta leyenda tiene raíces más antiguas, ligadas al ideal de la mujer cuidadora, al sacrificio y al castigo moral. La historia de la planchada suele incluir una narrativa trágica, una enfermera enamorada que fue traicionada o que falló en su deber por amor y que ahora expía su culpa ayudando eternamente a los enfermos. Los relatos más antiguos de esta aparición provienen de hospitales históricos como el Hospital Juárez de México, el Hospital General de Zona en Puebla y otros recintos médicos de gran tradición. En estos lugares, tanto pacientes como personal de enfermería han asegurado haber visto a una mujer de uniforme antiguo, perfectamente planchado, que entra silenciosamente a las habitaciones, aplica medicamentos, acomoda sábanas o simplemente se queda de pie, vigilando. Uno de los primeros testimonios documentados data de la década de 1930. En ese entonces, una serie de reportes entre médicos internos en Ciudad de México mencionaban la figura de una enfermera demasiado formal y demasiado callada, que desaparecía al ser confrontada. El uniforme almidonado, tan característico, le otorgó el apodo que más tarde se convertiría en leyenda, la planchada. La leyenda también se nutre de otros mitos y creencias profundamente arraigados en la cultura mexicana, como la presencia de espíritus que se quedan atrapados en lugares donde su alma encontró un trauma o culpa. En este caso, el hospital representa un espacio liminal, entre la vida y la muerte, entre la sanación y el fin. Además, la iconografía religiosa y católica, que aún prevalece en gran parte de los hospitales del país, ofrece un marco simbólico en el que una enfermera fantasma puede ser interpretada tanto como un ángel de la guarda, como una aparición en pena que busca redención. Aunque la planchada se asocia principalmente con hospitales del centro de México, hay versiones de la leyenda en otras regiones del país. En el norte, por ejemplo, se habla de una enfermera que aparece en los pasillos del Hospital Civil de Monterrey. En el sur, en Oaxaca y Chiapas, algunos relatos la describen como una mujer indígena con uniforme tradicional. En todos los casos, el hilo conductor es el mismo, su presencia nocturna, su ayuda a los pacientes y su desaparición inexplicable. Características de la planchada. A lo largo de las décadas, la planchada se ha convertido en una figura reconocible en el imaginario colectivo de médicos, enfermeros, camilleros y pacientes de todo México. Su descripción ha sido refinada por los testimonios orales y escritos, lo que nos permite identificar patrones constantes en sus apariciones. Estas características no solo definen su aspecto, sino también el tipo de energía que transmite, una mezcla de paz inquietante, compasión sobrenatural y, a veces, tristeza profunda. Apariencia física. La planchada es descrita casi universalmente como una mujer joven, de entre 25 y 35 años, de complexión delgada y estatura media. Su rostro es sereno, pero inexpresivo. Quienes han tenido encuentros cercanos con ella coinciden en que sus ojos son particularmente intensos, grandes,
profundos, con una mirada fija que transmite tanto dulzura como melancolía. Sin embargo, su rasgo más distintivo es su uniforme blanco perfectamente planchado, de ahí su nombre. Lleva cofia, calcetas blancas y zapatos cerrados. Todo su atuendo luce como recién salido de la lavandería, almidonado al grado de que casi brilla bajo la luz tenue de los pasillos hospitalarios. A veces, incluso, emite un leve olor a sábanas limpias o desinfectante, como si su presencia trajera consigo la atmósfera de un quirófano recién preparado. Curiosamente, muchas versiones coinciden en que el uniforme que lleva parece anticuado, propio de las enfermeras de mediados del siglo XX. Esto ha llevado a algunos a pensar que se trata del espíritu de una mujer que trabajó en los años 40, 50 o 60 y cuya vestimenta quedó congelada en el tiempo. Comportamientos frecuentes. A diferencia de otras entidades espectrales, la planchada no se manifiesta de forma agresiva. Muy por el contrario, su presencia suele estar asociada con actos de ayuda, consuelo y cuidado. Aquí algunos de los comportamientos que más se repiten en los relatos. Aparece por las noches, entre las 2 y 4 de la mañana, horarios conocidos en el folclore como la hora muerta. Entra silenciosamente a las habitaciones de los pacientes, acomoda sus cobijas, les acomoda la almohada o les da agua. A veces administra medicamentos o inyecciones. En más de un caso, los pacientes afirman haber recibido alivio físico tras su visita. Nunca habla. Su silencio es absoluto. Si se le intenta hablar o tocar, simplemente desaparece. Su andar es firme pero sin sonido. Muchos testigos la describen como si flotara levemente, aunque sin perder contacto con el suelo. Su presencia produce una sensación de calma, aunque algunos testigos reportan un escalofrío inicial o una extraña sensación de estar siendo observados. Lugares y momentos en que suele aparecer. La planchada suele manifestarse en hospitales antiguos, especialmente aquellos con larga historia de servicio público. No discrimina por área, se la ha visto en urgencias, quirófanos, pasillos, e incluso en zonas restringidas donde ya no se permite el acceso. Algunos testigos aseguran haberla visto en elevadores o reflejada en ventanas de quirófanos vacíos. También hay relatos donde aparece en hospitales recién construidos, lo que alimenta la creencia de que su espíritu no está atado a un solo lugar, sino que se manifiesta donde haya necesidad, dolor o culpa. En cuanto al perfil de los testigos, suele presentarse ante pacientes graves, especialmente niños y ancianos. Personal médico fatigado o al borde de una crisis. Personas escépticas, como una especie de llamado a reconsiderar su visión del mundo. El aura que deja a su paso. Uno de los aspectos más extraños y poéticos de la planchada es el aura que deja tras su aparición. Algunos la describen como un perfume tenue a lavanda o alcohol médico, otros como una sensación de paz tan intensa que lleva al llanto. En ciertos casos, se ha reportado un cambio físico, pacientes que mejoran misteriosamente, medicamentos que aparecen misteriosamente al lado de la cama, o sábanas recién dobladas sin que nadie del personal humano haya intervenido. Este comportamiento ha llevado a muchas personas a llamarla el ángel de los hospitales, mientras que otras la ven como un alma en pena que intenta expiar un error que la condenó. Curiosidades y simbolismo. La figura de la planchada no solo ha perdurado por la fuerza de los testimonios o el misterio que la rodea, sino también por el profundo simbolismo que encarna. Esta leyenda es más que un simple relato de fantasmas, es una expresión cultural que revela aspectos profundos de la sociedad mexicana, su relación con la muerte, la vocación al cuidado, la culpa, el castigo y la redención. A diferencia de otras figuras espectrales del folclore mexicano, como la Llorona o el Charro Negro, la planchada no provoca terror inmediato. De hecho, muchos de los que aseguran haberla visto describen una sensación de consuelo, incluso de alivio. No obstante, esa misma calma puede resultar inquietante. Su presencia tan serena, su uniforme sin una sola arruga, su mirada lejana, su silencio absoluto, todo eso conforma una imagen cargada de un aura sobrenatural que toca fibras muy profundas. No da miedo en el sentido tradicional, pero sí deja una huella emocional difícil de borrar. ¿Quién fue la planchada en vida?
Aunque no hay una historia única y oficial sobre su origen, varias versiones intentan explicar quién fue esta misteriosa mujer antes de morir. 1. La enfermera enamorada y traicionada, es la versión más común. Una joven enfermera se enamora de un médico, quien le promete matrimonio. Él desaparece sin explicación, dejándola devastada. Dicen que en su dolor comenzó a descuidar a sus pacientes y murió de tristeza, vergüenza o culpa. Ahora regresa para compensar sus errores. 2. La mártir del deber, otra versión la presenta como una enfermera ejemplar que murió durante una epidemia, contagiada mientras atendía a los enfermos. Debido a su entrega total al cuidado ajeno, su espíritu continúa trabajando incluso después de la muerte. 3. La enfermera asesina, menos popular, pero igualmente poderosa. Esta variante cuenta que fue una enfermera que causó la muerte de varios pacientes, ya sea por negligencia o intencionalmente. Su alma fue condenada a vagar eternamente, sirviendo a quienes una vez dañó. Estas interpretaciones no se contradicen entre sí, más bien, refuerzan el mismo mensaje central: la planchada es un símbolo de la culpa eterna y del deseo de redención. La mujer como cuidadora eterna. El mito de la planchada también puede analizarse desde una perspectiva más social y cultural. En la narrativa mexicana, la figura femenina ha sido históricamente vinculada al cuidado, la entrega y el sacrificio. La planchada, al igual que muchas otras leyendas de mujeres espectrales, es vista como un espíritu que cuida, que vela, que acompaña, aún desde el más allá. Esto refuerza ciertos estereotipos de género, pero también da lugar a reflexiones más profundas sobre el rol de la mujer en profesiones de sacrificio, como la enfermería. No es casual que esta figura surja en un país donde la devoción, el sufrimiento y la resignación han sido históricamente femeninas. Comparaciones con otras leyendas. La planchada comparte similitudes con otras figuras del folclore mundial. La dama de blanco, presente en muchas culturas, suele ser un espíritu femenino que murió por amor y que vaga por lugares donde sufrió. El fantasma del Hospital Real de Londres, una leyenda inglesa que también involucra a una enfermera fantasmal que ayuda a los enfermos antes de desaparecer. La enfermera de la Guerra Civil, Estados Unidos. En algunos hospitales antiguos de Estados Unidos, se habla de mujeres que murieron cuidando soldados y que aún rondan los pabellones. Estas comparaciones sugieren que la planchada forma parte de un arquetipo universal, la cuidadora espectral, mezcla de ángel y mártir, de guía silenciosa y castigo viviente. Símbolo de consuelo y advertencia. Finalmente, la planchada puede ser interpretada como un símbolo doble. Por un lado, es una figura de consuelo para los enfermos y los moribundos. Su presencia ofrece paz, protección y esperanza. Pero por otro lado, también es un símbolo de advertencia para los vivos, sobre la importancia de hacer bien nuestro trabajo, de no fallar a quienes dependen de nosotros. Y sobre cómo el peso de nuestras acciones puede perseguirnos incluso más allá de la muerte. Mi nombre es Alejandro. Soy enfermero general y llevo ya casi 8 años en la profesión. He trabajado en clínicas privadas, hospitales públicos, campañas de vacunación y brigadas rurales. He visto cosas que muchos no creerían: pacientes que se despiden minutos antes de morir, niños que sonríen justo antes de apagarse, ancianos que juran ver a sus seres queridos en el techo de su habitación. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en el Hospital Central de Occidente, durante mi primer turno de noche. Había conseguido el trabajo tras un periodo complicado de desempleo. Me dijeron que el hospital era viejo, sí, pero funcional. Que el personal era escaso, pero comprometido. Que si aguantaba el ritmo y me ganaba la confianza, me ofrecerían base en unos meses. Acepté sin pensarlo. Necesitaba estabilidad, y lo demás no importaba. Me asignaron al tercer piso, pabellón B, pacientes geriátricos, algunos terminales, otros con enfermedades crónicas. Durante el día, el lugar era tranquilo. Pero por las noches, algo cambiaba. Los pasillos parecían más largos, las luces más tenues. El silencio era tan profundo que incluso el zumbido del fluorescente parecía un grito. Mi primer turno nocturno fue un viernes. Recuerdo que llegué puntual, con mi bata recién lavada y mis zapatos cómodos.
El jefe de enfermería me dio un resumen rápido y luego me dejó solo con otra compañera, Carla, una mujer robusta, de unos 40 años, con expresión dura pero amable. Ella era la veterana, la que conocía todos los secretos del hospital. Si ves algo raro, no lo sigas, me dijo antes de irse al ala A. Solo, haz tu trabajo y no hagas preguntas. Pensé que bromeaba. Más tarde supe que no. Esa noche, el pasillo estaba tan callado que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared opuesta. Fui habitación por habitación revisando signos vitales, aplicando medicamentos, apuntando todo en la libreta de control. Todo marchaba bien hasta que llegué al cuarto 312. El paciente, don Eliseo, estaba dormido. O eso creí. Cuando me acerqué para revisar el suero, abrió los ojos de golpe. ¿Ya vino la enfermera?, preguntó con voz ronca. ¿Cuál enfermera, don Eliseo? La que me trajo la pastilla. La que siempre viene, la planchadita. Me reí, nervioso. Pensé que deliraba. Pero su rostro era completamente serio. ¿Cómo era ella?, pregunté, con más curiosidad que preocupación. Blanca. Muy blanca. Con el uniforme limpio. Más limpio que el suyo, dijo, señalándome con un dedo tembloroso. Siempre entra en silencio. Me acomoda las cobijas. Me sonríe. Lo anoté como un episodio de confusión nocturna, común en pacientes de su edad. Pero algo en su tono me dejó inquieto. A las 3:27 de la mañana, mientras tomaba un café tibio en la estación de enfermería, escuché pasos. Lentos, constantes. Provenían del pasillo norte. Pensé que era Carla, pero cuando llamé su nombre, nadie respondió. Me levanté, tomé mi linterna de bolsillo y salí. Vi una figura a unos 10 metros de distancia. Era una mujer. Uniforme blanco, cofia, zapatos cerrados. Caminaba con las manos cruzadas frente al abdomen, cabeza levemente inclinada. Avanzaba hacia la habitación 317. Señorita. Llamé. ¿Es usted del turno anterior? No volteó. Ni siquiera se inmutó. Corrí hacia ella. Pero justo cuando doblé la esquina, ya no estaba. El pasillo estaba vacío. Entré en la habitación 317. El paciente, un hombre con insuficiencia renal, me miró confundido. ¿Ya se fue la enfermera?, preguntó. No dormí esa noche. Y no por el café. El patrón se repitió en los siguientes días. Pacientes que aseguraban haber sido atendidos por una mujer que no estaba en el registro. Medicamentos administrados sin que nadie los hubiera tocado. Y siempre, describían a la misma figura, joven, callada, con el uniforme perfecto. Una noche, decidí hablar con Carla. ¿Quién es ella?, le pregunté. Ella bajó la mirada, se quitó los lentes y suspiró. Dicen que fue una enfermera de los años 40. Se llamaba Eulalia. Estaba enamorada de un médico que la dejó plantada el día de su boda. Nunca volvió a ser la misma. Un día, dejó que un paciente muriera por negligencia. La culpa la mató. Se envenenó en la estación de enfermería. Desde entonces, no ha dejado de trabajar. ¿Y por qué nadie dice nada? Porque ayuda. Porque alivia. Porque algunos pacientes viven gracias a ella. Esa noche, mientras hacía mi ronda, me detuve frente al cuarto 312. Don Eliseo estaba despierto. Gracias por la pastilla, me dijo. Pero dígale que no se preocupe tanto. A veces también hay que descansar. No sabía qué decir. Le tomé la mano. Estaba tibia. Más tibia que otras noches. Cerca del amanecer, pasé frente al ventanal del ala B. Y ahí la vi. De pie, mirando hacia la calle. El rostro sereno. El uniforme más blanco que el día. Volteó hacia mí. Me miró. No sonrió. Pero sus ojos decían todo. Desde entonces, cada vez que paso por ese hospital, porque ya no trabajo ahí, dejo una flor blanca en el área de acceso restringido,
justo donde dicen que se quitó la vida. No por miedo, sino por respeto. Porque Eulalia, la planchada, sigue haciendo lo que más amaba, cuidar. No soy de los que creen en fantasmas. O al menos, no lo era. He trabajado como camillero durante más de 15 años en distintos hospitales de la Ciudad de México y he escuchado todo tipo de historias, de bebés que lloran en cuneros vacíos, de gritos en los quirófanos cerrados, de sombras que se pasean por las azoteas. Siempre pensé que eran exageraciones o cuentos de guardias aburridos. Hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Ocurrió hace 4 años, en el Hospital General de Valbuena. Me asignaron al turno nocturno, como reemplazo temporal. Nada fuera de lo común. Yo conocía el protocolo: llegar, firmar entrada, revisar camillas, esperar emergencias. Esa noche no parecía distinta a ninguna otra, hasta que me asignaron una tarea extraña. Lleva esta camilla a la habitación 304, me dijo la supervisora de enfermería, una mujer seca y apática. Hay una paciente nueva. Nadie la ha atendido aún. ¿Está sola?, pregunté. Sí. Acaba de llegar. Pero se ve tranquila. No dije más. Tomé la camilla y me dirigí al 3er piso. Los pasillos estaban oscuros, como siempre, y olía a cloro, pero también a algo más, como a ropa vieja o a almidón. Al llegar al cuarto 304, me encontré con la puerta entreabierta. Toqué ligeramente antes de entrar. Buenas noches. Traigo la camilla. Silencio. Empujé la puerta. La luz del pasillo apenas iluminaba el interior. Y ahí estaba ella, sentada en la cama, completamente erguida, con las manos sobre las piernas. Tenía el uniforme blanco de enfermera. Muy planchado. Antiguo. Parecía de otra época. Usaba cofia, calcetas blancas, zapatos impecables. Su piel era pálida, y su rostro, sereno. Disculpe, dije, confundido. ¿La trajeron hoy? No respondió. Solo me miró. Su expresión no era hostil, pero había algo inhumano en ella. Como si estuviera congelada en el tiempo. ¿Necesita algo?, insistí. Movió la cabeza en negativa, sin dejar de mirarme. Su mirada me atravesó como cuchillo. Me dio escalofríos. Retrocedí lentamente y cerré la puerta. Al regresar a la estación, la supervisora me miró con extrañeza. ¿Qué pasó? Ya hay alguien en la habitación. La enfermera que dijeron. Frunció el ceño. No hay ninguna enfermera en la 304. No hay nadie asignado ahí. Esa habitación está vacía desde hace meses. Está en reparación. No le creí. Volví al pasillo. Caminé hasta el cuarto 304 y abrí la puerta, pero esta vez, estaba oscuro. Frío. Vacío. No había nadie. Sentí que me temblaban las piernas. Busqué a la supervisora. Le conté todo. Pensé que se burlaría. Pero no lo hizo. Tú la viste, dijo en voz baja. Ya te tocaba. Me senté, todavía temblando. ¿Quién era? La llamamos la paciente 304, pero en realidad es la planchada. Dicen que se aparece en habitaciones vacías, cuando hace falta personal. Algunos la ven como enfermera. Otros, como paciente. Depende de lo que ella quiera mostrarte. ¿Por qué a mí? Quizás porque eres nuevo en este hospital. O quizás porque eres de los pocos que no tienen miedo. Hasta ahora. Nunca volví a ver a esa mujer. Pero desde entonces, cada vez que paso frente a la habitación 304, me persigno. Y evito mirar hacia adentro, incluso si la puerta está abierta. Porque sé que en cualquier momento, ella podría estar ahí. Sentada. En silencio. Mirándome. Siempre odié los domingos en el hospital.
Son los días más largos, los más silenciosos, los más pesados. El personal se reduce, los familiares casi no visitan y el tiempo simplemente no avanza. Parecen días hechos para que uno piense demasiado. Yo soy residente de medicina interna. Me asignaron al Hospital San Miguel, un edificio antiguo en el centro de Puebla. De esos con muros gruesos, techos altos y pasillos interminables. El hospital tiene alma, eso se nota, pero no estoy seguro de que sea buena. Desde que llegué, me advirtieron que los domingos eran distintos. Nadie lo decía directamente, pero bastaba ver las miradas cruzadas, los turnos que nadie quería, y los pretextos para cambiar guardia. Yo, como novato, no tenía opción. Me tocaban todos los domingos. Sin falta. Fue en mi cuarto domingo que noté algo extraño. Eran las 2:30 de la madrugada. Había terminado una ronda y bajaba por el ala norte para buscar café. El pasillo estaba oscuro, salvo por una lámpara parpadeante cerca de la salida de emergencia. Y ahí la vi. Una figura femenina. De pie. Inmóvil. Llevaba uniforme blanco, perfectamente planchado. Cofia. Zapatos cerrados. No se movía. Ni respiraba. Solo me miraba. Me detuve, congelado. Parpadeé. Y ya no estaba. Pensé que era el sueño. O el estrés. Pero al volver con mi café, uno de los enfermeros, un hombre mayor, de rostro cansado, me detuvo con una pregunta simple. ¿La viste? No contesté. Pero mi cara debió delatarme. Es el pasillo de los domingos, dijo, como si hablara del clima. Siempre aparece entre las 2 y las 4 de la mañana. Mismo lugar. Mismo silencio. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, me prometí que no dejaría que el miedo me dominara. Volví a trabajar, semana tras semana. Hasta que llegó otro domingo. Esta vez, la vi de nuevo. Pero no solo parada. Caminaba. Deslizaba los pies con suavidad, casi como flotando. Se detenía frente a ciertas puertas. Observaba por unos segundos. Luego seguía su camino. Nunca abría una sola puerta. Nunca tocaba nada. Solo caminaba. Me obsesioné. Empecé a quedarme despierto todos los domingos, anotando la hora exacta de su aparición. 2:33, 2:48, 3:7. Cada vez en un punto diferente del pasillo. Cada vez con el mismo gesto inexpresivo. Algunos compañeros decían que era una alucinación colectiva. Otros, que el hospital tenía residuos espirituales. Un médico viejo aseguró que era una proyección del inconsciente, una forma en que el estrés del hospital tomaba forma. Pero yo sabía que era real. Un domingo decidí seguirla. Cuando apareció, 2:41 de la mañana, me levanté de la estación y caminé tras ella. Mantuve distancia. Me detuve cuando ella se detenía. La vi mirar una puerta, la 218, y luego otra, la 225, finalmente llegó al extremo del pasillo, frente a una pequeña capilla abandonada. Ahí se detuvo por completo. Entró. Yo, tragando saliva, la seguí. El lugar olía a humedad y cera vieja. Había bancas rotas, un crucifijo oxidado, y en el fondo, un altar cubierto con una sábana blanca. Ella estaba ahí. De pie, frente al altar. Cuando me acerqué, por fin se giró. Su rostro era hermoso, pero triste. Sus ojos, vacíos. En su pecho colgaba una pequeña cruz de plata, y en su mano sostenía una libreta de registros. Una de esas viejas, con letras hechas a mano. La levantó. Me la mostró. Vi los nombres de pacientes muertos. Fechas. Síntomas. Tratamientos fallidos. En la última página, había una nota escrita con tinta roja. No todos los errores pueden enmendarse. Pero se intenta. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Desde ese día, no volví a verla. Pero cada domingo, a las 2:30 en punto, paso por el pasillo.
Dejo una flor blanca en la puerta de la capilla. Nadie me preguntó por qué, y yo nunca lo explico. Porque hay cosas que no se explican. Solo se sienten. Y sé, en lo más profundo, que mientras alguien recuerde a la planchada, ella seguirá allí. Caminando por los pasillos del olvido. Cuidando a quienes no tienen a nadie. Cargando culpas ajenas. Y buscando, quizás, el descanso que nunca llegó. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte para más videos así. Compártenos de que quisieras que fueran nuestras próximas historias. Te leeremos en la caja de comentarios. Saludos.